Los Navy SEALs son la fuerza de operaciones especiales de la Marina de los Estados Unidos. Su nombre viene de Sea, Air, Land, mar, aire y tierra, porque están entrenados para actuar en cualquier terreno. Son considerados una de las unidades militares más duras, letales y respetadas del planeta. Desde misiones secretas en territorio enemigo hasta rescates en condiciones extremas, su trabajo exige un nivel sobrehumano. Pero antes de convertirse en un Navy SEAL hay un muro que muy poca gente consigue superar, que son las pruebas de acceso. No son las pruebas a los que los someten una vez ya han entrado y les están entrenando para convertirse en ese cuerpo de élite, sino que son las pruebas que deciden quién entra y quién se queda fuera. Y esas son las pruebas que voy a estar enfrentando hoy, con la disciplina, la fuerza y la resistencia que me ha dado el entrenamiento con mi peso corporal. ¿Será capaz un calisténico de conseguir aprobar las pruebas de acceso de los Navy SEALs? Vamos a averiguarlo. Las pruebas son 5. La primera, natación 500 yardas, 457 metros. La segunda, máximo de flexiones en 2 minutos. La tercera, sit-ups, abdominales, máximo también en 2 minutos. La cuarta, dominadas. No hay tiempo, sino que simplemente hay que centrarse en hacer repeticiones estrictas. Y por último, la carrera de 1,5 millas, 2,4 kilómetros. Así que vamos a darle duro y ahora cuando vaya a hacer las pruebas os digo cuál es el mínimo que tengo que hacer y cuánto es lo competitivo. Voy a intentar en las de resistencia, que son la natación y la carrera, hacer lo mínimo, si es que puedo, porque para eso es este vídeo, para comprobarlo. Y en las de flexiones abdominales y dominadas sí que voy a ir a por marcas competitivas. Vamos allá. Vale, gente, ya estamos en el reto de las 500 yardas. 500 yardas son 457 metros, ¿vale? Esta es la piscina de mi urbanización que mide desde el borde hasta la corchera 25 metros. Entonces 457 entre 25 son 18,28. Yo lo que voy a hacer es 18. El 0,28 serán 3-4 metros, o sea que no lo voy a contar. Ir 9 veces, volver 9 veces. Ese es el reto. Hay que hacerlo en un mínimo de 12 minutos 30 segundos. Eso es lo mínimo para probar. Un tiempo competitivo serían entre 8 y 9 minutos, ¿vale? Que no lo voy a hacer ni de coña. Vamos a ver si me puedo defender y vamos a ver si cumplo la prueba. Voy a calentar un poco y le damos. Estas gafas son de mi hermano, no están hechas para nadar en piscina, pero así no me tengo que preocupar de que me entre agua en la nariz. Vamos como un rayo. Una ida. Recordamos que tienen que hacer 10-18 entre idas y vueltas en máximo 12 minutos y medio para probar la prueba. Van 4 y lleva más o menos 40. Se empieza a notar el cansancio. Van 6, 6, va bien de tiempo, 2:40 casi. Se va a descansar 3 segunditos. Y cada tiene el drop increíble. Dale, duro, 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 duro. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. 5:30 más o menos. The consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dale, venga. Sense of modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's Entonces ahora lleva 14. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take
10, 10. 10, 10. ¿Ya lo tienes, bro? Última ida va con un tiempo de 11:15. Es decir, lo va a completar con prácticamente 1 minuto de lo que sería un aprobado. Y logrado. 11:28, has entrado. No, me hormiguea todo el cuerpo. Me quiero morir. El último sprint me ha matado. Primera prueba completada. Bueno, gente, ya estamos listos para la prueba de las flexiones. La prueba consiste en hacer las máximas flexiones posibles durante 2 minutos. El mínimo para probar son 50. Unas repeticiones competitivas serían entre 80 y 100 en 2 minutos, ¿vale? No tienen que ser seguidas, puedes elegir parar 5 segundos, parar 10 segundos, ¿vale? Así que vamos a ver a dónde llego. Espero conseguir un tiempo competitivo, ya que soy calisténico y no quiero fallar en las flexiones. Y aclarar para los que no me sigáis de normal, yo no entreno flexiones nunca, ¿vale? Aunque sea calisténico, yo me dedico a entrenar otras skills, otro tipo de entrenamientos como la plancha, las flexiones de pino, el pino a una mano, etcétera, pero yo lo que son flexiones a repeticiones no entreno nunca, ¿vale? Así que vamos a ver qué sale, porque sé que las primeras las hago sobrado, pero no sé cómo voy a responder a la fatiga. Así que le voy a dar y cuando vaya por el segundo 5 empiezo. Y en el minuto 2:05 acabo, así me da tiempo a colocarme. Voy con una estrategia que es hacer 4 tandas de 25, así llego a 100, tiempo competitivo, lo hemos conseguido, ¿vale? Y descansar un poquito entre cada tanda de 25, pero suficiente como para no pasarme de los 2 minutos. Vamos allá. 3, ya. $25. Vamos bien. Vale, 50. Ya noto la fatiga, creo que voy a bajar. En vez de 25, 20. Vamos por 1 minuto 05 ya. Madre mía la fatiga que llevo, Acabo de entrenar plancha y no es una excusa. Vale, llevo 65. Me quedan 30 segundos. A ver si llego a las 80, 15 más. Va. Ocho. 12. 13. 14. 15. He llegado. He llegado. La madre que me parió. Buah, gente, qué mal. Yo hace unos años hice una serie a 100 flexiones sin parar. Es decir, solo podía descansar en la posición de flexión, pero no podía subir el culo ni ponerme de pie. Hice 100 seguidas. Y que ahora me haya costado tanto hacer 80, te das cuenta de que cuando no entrenas algo específicamente, baja tu rendimiento. Las primeras 25 han sido volando, pero no estoy acostumbrado a entrenar resistencia. Entonces la fatiga acaba conmigo. La fatiga a un músculo que no está preparado para soportarla, lo deja destruido. Así que nada, reto cumplido. Mínimo eran 50, he hecho 80, que es un tiempo medianamente competitivo, así que bien, vamos a por la siguiente prueba.
Vale, gente, vamos con la prueba de las dominadas. El funcionamiento es que el mínimo son 10 y un tiempo competitivo estaría entre 15 y 20 o más. Yo voy ahora a entrenar balance y justo he pasado por esta barra para hacer el reto, así que voy a intentar hacer 20 y me sirve como calentamiento para el balance. Tampoco quiero ir al fallo máximo y quedarme completamente seco. Lo mismo digo que con las flexiones, no es algo que entrene normal, ¿vale? Porque suelo entrenar maná, front lever, otro tipo de ejercicios. Vamos a ver a cuántas llego. No hay tiempo límite ni ningún tipo de tiempo, es simplemente tienen que ser estrictas y tienen que ser un mínimo de 10. Así que vamos a ello. La barra está resbala y no tengo magnesio. Bueno, 20. Yo creo que podría haber llegado con un mejor agarre y tal a 30, más o menos, descansando un poquito colgado y estricto, 28, 27, 30 por ahí. Pero siguiente reto completado, faltan el de los abdominales y el de correr, que lo he dejado para el final porque es el más duro. O sea, los dos más duros son natación y correr. El primero de natación ya lo he hecho y correr el último. Así que nada, vamos a por el siguiente. Vale, gente, vamos con la prueba de los abdominales. Lo mismo que las flexiones, tenemos 2 minutos, el mínimo son 50 y un tiempo competitivo entre 80 y 100. Y lo mismo tengo que decir de las flexiones, no sé cómo voy a responder a la fatiga. Fuerza en el core tengo mucha, porque puedo hacer la V-sit y front lever, distintos movimientos, pero yo no sé cómo voy a ir a partir de la repetición número 30, a lo mejor me muero. Así que tengo aquí el cronómetro, le voy a dar, me voy a colocar y en el segundo 10 es cuando voy a empezar para que me dé tiempo a colocarme, que está aquí mi padre justo a venir a la piscina y me va a sujetar los pies, ¿vale? Son crunches abdominales de toda la vida, tocando la espalda abajo y subiendo hasta arriba, estricto. Vamos allá. Cuando lleve un minuto me lo dices, ¿vale? Cuando lleve 10 segundos, ¿no? Estoy cagado, ¿eh? ¿Por qué? Que a lo mejor fallo. Venga, sujétame bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. No me canso, gente. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50. Pequeño descanso. ¿Cuánto va de tiempo? Un minuto ahora. Llevo 50. Sí. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, venga mierdoso, 71. No me digas eso, tío. ¿Cuánto tiempo? Por un minuto y medio vas. ¿Cuántos llevo? 71, venga, asquerosa. 72, 73, 74, 75, 70, te falta 6, 77, 78, venga, 78, No puede. Ay, vaya. 79, 80. Vale, tío. Ah, tío, me voy a morir. ¿Cuánto ha hecho? 80. 80. ¿Sabes qué pasa? Bueno, se lo explico a la gente. Pensaba que no me cansaba. Iba por las 50 y me sentía un titán. Era como si fuera Superman. Y de repente ha llegado a las 60 y no podía. Si me veis hacer cosas raras es que me está dando una rampa en el abdominal. En fin, 80. Prueba completada. Nos falta la última de correr. Vamos a ello. Vale, gente, vamos con la prueba de correr. 2,4 kilómetros, 1,5 millas. El mínimo son 10 minutos 30 segundos y un tiempo competitivo entre 8 y 9, cosa que no voy a hacer ni de coña. De hecho, esta es la prueba que más seguramente voy a fallar porque no estoy acostumbrado a correr y hay que ir a un ritmo muy rápido para hacer 10-30.
Estoy en esta recta, que es larguísima, me van a seguir con el coche, y yo voy a ir midiendo en la aplicación de Running de Adidas, que te dice los kilómetros que llevas y el tiempo que llevas, y cuando llegue a 2,4 kilómetros me paro. Y si he hecho menos de 10:30 lo hemos conseguido. Así que eso es todo. Os voy a poner la captura de pantalla de la aplicación para que veáis en tiempo real cuánto tiempo llevo. Y nada, vamos a ello. Los últimos 200 metros. Arcadas tosiendo, hemos cumplido 10:25. Hemos aprobado todas las pruebas, incluso las que no estamos entrenados para hacer. 5 pruebas completadas, no hemos fallado en ninguna. Y me ha gustado la lucha mental que he tenido de llevar mi cuerpo al límite, y al final, donde ya estaba con arcadas, me costaba respirar, que me estaba ahogando, poco más y vomito, y aún así he luchado contra mí mismo y he conseguido acabar la carrera y cumplirlo. Y más allá del vídeo y de que desde fuera se vea como una simple carrera, de verdad he tenido que hacer una lucha mental por seguir corriendo y no parar. O sea, ¡Rocco! Este es sin duda el vídeo que más me he currado de mi canal, y es un contenido que me gusta muchísimo hacer, así que os pediría desde el corazón que lo apoyéis, que le deis like, que pongáis un comentario o varios y que lo mandéis a amigos para que tenga el máximo alcance posible, ¿vale? Porque yo me lo paso muy bien haciéndolo y creo que es muy divertido verlo, así que ganamos todos. Muchas gracias por ver el vídeo, los que hayáis llegado hasta aquí, os quiero, dadle apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo.